Bienvenidos a Humo y Espejos, un placer estar con ustedes nuevamente. Y hoy para tratar un tema que hace mucho que no tocamos, ¿no? Vamos a hablar de Afganistán, ¿sí? Este país que suele aparecer normalmente en los relatos mediáticos como un territorio condenado al caos, ¿no? Atrapado en esta violencia incomprensible, dominado por fanatismos que de cierta manera se repiten sin ninguna explicación. Esta mirada que yo creo que además de superficial es funcional a no entender nada, porque pienso que lo que ocurre en Afganistán no es un desorden irracional, tampoco es una anomalía cultural, ¿eh? Yo creo que es una disputa de poder profundamente estructurada, donde de cierta manera la religión no actúa como un mito, sino como una fuente de legitimidad política, social y territorial. Esta llamada guerra religiosa en Afganistán no es una excusa o un relato construido hacia afuera, ¿no? Yo creo que es una realidad concreta que atraviesa el país y que se proyecta sobre buena parte del mundo islámico. Ahí donde la fe no es solo una creencia, de cierta manera es ley, es autoridad, es sistema de organización, porque define quién gobierna, quién obedece, quién es parte y quién queda excluido. Y por lo tanto define también quién tiene derecho a ejercer violencia, ¿no? En nombre de un orden superior. Y yo creo que desde esa perspectiva, Afganistán no puede leerse únicamente como un estado fallido, sino como un espacio donde chocan modelos de poder religioso. Yo creo que no se trata solo de controlar un territorio, sino de disputar legitimidad dentro del Islam mismo, del Islam político, ¿sí? Y esta competencia yo creo que explica buena parte de la radicalización, de la persistencia del conflicto y de su capacidad de desbordar fronteras. Yo creo que Afganistán y su frontera con Pakistán funcionan como un nodo de inestabilidad regional. Y desde ahí yo creo que exportan, ¿no? De alguna manera violencia ideológica y redes militantes hacia dónde? Hacia Asia Central, hacia China, India, Irán y más allá también. No por azar, sino porque ese territorio concentra fracturas históricas, étnicas y geopolíticas que fueron moldeadas por siglos de intervención externa y por una geografía que dificulta cualquier forma clásica de integración estatal. Por eso es interesante observar más profundamente, ¿no?, esta parte del mundo, porque hay algo más profundo todavía. La disputa no es solo territorial o económica, es una guerra por el sentido mismo del Islam. ¿Por quién tiene derecho a interpretarlo, a administrarlo y a proyectarlo más allá de Afganistán? Yo creo que en este marco la religión se convierte en un lenguaje de poder total. Ordena la vida cotidiana, legitima la autoridad y movilizan a quienes sienten que no tiene otro marco de pertenencia ni de futuro, ¿no? Y desde esta mirada, la violencia no es un exceso irracional, sino una herramienta política dura, extrema, pero funcional a una lógica de dominio. Por eso Afganistán no logra pacificarse con estas recetas externas, ni con esos esquemas importados que estamos acostumbrados, porque no se trata solo de seguridad o desarrollo, sino se trata de
quién define el orden legítimo, ¿no? Y este punto suena raro, quizás hasta incomode, especialmente acá en Occidente, donde se insiste en separar religión y política como si fuera una división universal. Y no lo es. Y en Afganistán y en muchos otros espacios del mundo islámico, esa separación nunca existió en los términos modernos. Entonces, ignorar esto no es una simple neutralidad. Yo creo que es incomprensión de estos fenómenos. Y por eso antes de entrar en un análisis detallado de actores, conflictos internos y proyecciones regionales, yo creo que es importante hacer esta aclaración, ¿no? Yo creo que Afganistán no es el escenario de una locura colectiva, ni de un atraso inexplicable, sino que es el escenario de una disputa de poder real, donde la religión funciona como estructura y no como un relato decorativo. Y entender esto no implica justificar para nada la violencia, sino que algo más básico y quizás también un poco más difícil, ¿no? Comprender, que es lo que tratamos siempre, el conflicto desde las propias coordenadas, no desde las categorías que sirven muchas veces solo para repetir diagnósticos fallidos. Y con esta clave de lectura, entonces, yo creo que va a ser posible analizar qué actores operan el terreno, cómo se organiza el poder y por qué Afganistán sigue siendo una pieza central en el equilibrio o desequilibrio de toda la región. Y esto es lo que vamos a ver ahora con Marcelo Ramírez.